Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta charla de espiritualidad de la Divina Misericordia. Hoy tenemos y comenzamos un tema nuevo. Comenzamos un tema nuevo muy importante, va a ser corto, pero seguramente decisivo. Vamos a comenzar a ver el tema, la espiritualidad de la Divina Misericordia, del silencio. El tema del silencio. Veremos qué importante que es, sobre todo para estos tiempos, y cómo este tema reluce en muchos numerales del diario de Sor Faustina. Y a la luz de estos numerales vamos a ir aprendiendo de Sor Faustina lo que es el silencio, su importancia en el camino de nuestra devoción a la Divina Misericordia, de nuestra espiritualidad. Realmente es como la pala para que va a acabar el pozo, es el silencio sin el cual no se puede crecer, no se puede escuchar a Dios. Bueno, vamos a ver lo que es el silencio. Comenzamos leyendo y reflexionando en torno al numeral 92. 92 del diario de Sor Faustina. Escribe así Sor Faustina: la humillación es mi alimento cotidiano. Comprendo que la esposa acepta todo lo que atañe a su esposo. Por eso la vestimenta del desprecio que lo ha cubierto a él debe cubrirme a mí también. En los momentos en que sufro mucho, trato de callarme, porque desconfío de la lengua, que en esos momentos es propensa a hablar de sí misma, en lugar de servirme para alabar a Dios por todos los beneficios y dones que me han sido proporcionados. Cuando recibo a Jesús en la Santa Comunión, le ruego con fervor que se digne sanar mi lengua, para que no ofenda con ella ni a Dios ni al prójimo. Deseo que mi lengua alabe a Dios sin cesar. Grandes culpas se cometen con la lengua. Un alma no llegará a la santidad si no tiene cuidado con su lengua. Si bien este numeral no menciona la palabra silencio, sin embargo comprendemos que tiene que ver con el dominio de la lengua. El silencio, una de las claves del silencio es su dominio exterior. Hay un silencio exterior y un silencio interior. En el silencio exterior está el dominio de la lengua, es decir, el saberse, como decimos a veces en Argentina, morderse la lengua. Pero no es solamente una cuestión de morderse la lengua como quien tiene bronca, pero como no puede en ese momento expresarla, se muerde la lengua. Acá es mucho más profundo. Acá es el dominio, es una virtud que nos enseña a moderar el uso de esta capacidad que tenemos de hablar. ¿Por qué? Porque esta capacidad de hablar la podemos utilizar bien, la podemos utilizar mal. Bueno, vamos a ver en torno a este numeral de Sor Faustina. Es el numeral 92. Sor Faustina escribe este numeral estando en Vilna, vivía en Vilna. Hacía poco que comenzó a escribir este diario espiritual por indicación del padre Sopocko. Era una época muy convulsa en la vida de Sor Faustina porque estaban viendo, ¿sí?, sobre todo el padre Sopocko y la superiora, y una que otra que desconfiaba de Sor Faustina si realmente tenía algo especial, si era realmente una mística, era como que estaba bajo sospecha. Por eso Sor Faustina escribe esto: la humillación es mi alimento cotidiano. Es en ese contexto en el que Sor Faustina habla de dominar la lengua. No simplemente ella tiene ganas de escribir como quien va a dar una clase y repasa en su mente conceptos que tienen que ver con el silencio y el dominio de la lengua. Como es todo el diario espiritual, ella no es una docente, no es una profesora, no es una escritora, teóloga. Ella es simplemente una hermana de las tareas sencillas que sufrió mucho, y a la luz de su testimonio de sufrimiento y a la luz de su testimonio del conocimiento de la bondad de Dios, escribe sobre estos temas de modo maravilloso. Ha vivido como nos toca vivir a ti y a mí las cosas más sencillas, pero a veces con un dolor tremendo que tal vez nunca en la vida tal vez nos pase.
Sin embargo, ella lo ha vivido y en medio de esa cruce nos enseña hoy el silencio. Nos enseña hoy a dominar la lengua. En medio de la humillación, ella dice que la lengua es propensa a hablar de sí mismo. Pero bueno, antes de hablar justamente de la lengua, Sor Faustina dice cosas que son muy lindas. Comprendo que la vestimenta del desprecio que ha cubierto al esposo debe cubrirme a mí también. Ella ha conocido, y antes de hablar de la lengua, habla de su vinculación con Jesús. Ella, como religiosa, es esposa de Jesucristo. Y comprende bien que, así como el manto de la humillación ha cubierto el cuerpo del Salvador, de su esposo, de la misma manera, ese manto debe cubrirla a ella. A partir de allí, desde Jesucristo, se comprende por qué dominar la lengua. ¿Me entiende? No es un acto forzado de la voluntad ciega a dominar algo para no tener más, para obtener más beneficio y no complicarse la vida. Entonces domino mi lengua por un acto ciego de, para no meterme en más problemas o para no generar más mal. No, acá Sor Faustina parte de ver a Jesucristo, mirar a Jesucristo. Ella ve a su esposo, y sobre todo nosotros, devotos de la Divina Misericordia, que a las 3 de la tarde lo contemplamos en su pasión, lo vemos cubierto con este manto del dolor y la humillación. Y a partir de allí, en la cruz, al contemplar su pasión, al contemplar sus llagas abiertas en la cruz, decimos, así como el manto ha cubierto al Señor, también ese manto debe cubrir no solamente a la esposa, como Sor Faustina comprende por ser esposa de Cristo como religiosa, sino también al amigo, también al discípulo, también a quien cree en él. Ese manto de la humillación, ese manto del dolor, ese manto de la incomprensión, las ha pasado él primero. Esa es la fuente última de toda la vivencia de nuestras virtudes. Si vamos a dominar la lengua, no vamos a hacer por un acto ciego de porque en la Iglesia o la espiritualidad católica nos manda a dominar la lengua. Es en primer lugar porque somos discípulos de aquel que se cubrió con el manto de la humillación. Entonces, en las circunstancias difíciles donde nuestra lengua es propensa a hablar, defender, quejarnos, chillar, aprender de Jesús. Manso y humilde cordero, llevado al matadero en silencio. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Decimos en la misa, repitiendo las palabras de San Juan Bautista, el Cordero de Dios. El Cordero, cuando es llevado al matadero, es llevado, y pese que es el único animal que sabe que va siendo llevado a la muerte, guarda silencio. De la misma manera, nosotros, nuestras pequeñas cruces cotidianas, como lo vive Sor Faustina acá, las humillaciones, las críticas que le hacen pasar mal, le hacen sentir mal, le dice siempre palabras corrosivas, erosivas, cuántas palabras picantes, en el sentido de que bajo un manto de sonrisita y de cierta bondad, sin embargo, queremos ponerle sal a la herida del prójimo. Sí, en los católicos nos puede pasar y muy mucho. Y bajo un manto de piedad, disfrazamos verdaderos clavos que enterramos en las manos y los pies de los demás. No solamente pensemos en que nosotros sufrimos las habladurías de los demás, sino que muchas veces somos nosotros las que las provocamos, en nuestro modo de usar la lengua. Pero bueno, Sor Faustina, en el momento en el que está sufriendo más, nos enseña, es cuando más se pone realmente como maestra nuestra, maestra de la Divina Misericordia, al decirnos que no hay santidad sin el manejo de la lengua. Si no sabemos manejar nuestra lengua, tanto para hablar, o para tratar a los demás, o para defendernos a nosotros mismos. En los dos casos, sea para referirnos a los demás, sea ante la maldad de los demás. En ambos casos, cuidar la lengua, porque nuestra naturaleza, llena de orgullo y amor propio, tiende a exaltar su orgullo y amor propio y tiende a la venganza. Me han dicho esto, yo le voy a decir 2 veces, le voy a decir lo mismo, porque el otro dijo, porque él me lo dijo.
¿Cuántas veces matrimonios se destruyen por el no dominio de la lengua? Amistades, hermanos, colegas, trato entre nosotros, en la iglesia, en la comunidad. ¿Cuántas obras de Dios destruidas por la lengua de los hombres? Fueron las lenguas de los hombres las que lo llevaron a Jesús a la cruz, con todas las infamias, calumnias y en definitiva con las falsas acusaciones. De la misma manera, nosotros nos convertimos en aquellos que flagelamos a Cristo, que aquellos que mandamos a la muerte a Cristo con el uso de nuestra lengua. En el sufrimiento, Sor Faustina nos enseña a soportar la humillación callando. Callando. ¿Cuántos problemas se solucionarían en la familia? Que no quiere decir permitir el mal. Simplemente en el momento de agitación pasional, en el sentido de que se han levantado los ánimos, vence aquel que ama callando. Porque en ese silencio, permitir un silencio donde reine la paz y se calmen los ánimos para luego llevar al bien, para luego llevar al entendimiento, al perdón y en el dado caso la necesaria corrección. Pero seguramente con ánimos exaltados, lo que haremos hablando es más daño. Entonces, Sor Faustina, que la ha vivido durísimas, también nos enseña, te enseña a ti y a mí a callar. A callar. Nuestra naturaleza tiende a esa defensa ciega, al orgullo, a la queja, a quejarnos. También usamos nuestra lengua cuando nos quejamos. De algún modo queremos salpicar la herida nuestra a los demás para que el otro también sufra lo que sufro yo. Esa es la queja. Es un modo también de usar la lengua. Cuchillamos, molestamos manifestando a los demás lo mal que nos sentimos, mostrando cierta impaciencia y la venganza, devolverle al otro, la tristeza, las palabras tristes también. Queridos hermanos, cuando escuchemos palabras tristes, acudamos al encuentro del triste. Pero cuando nosotros, que estamos llamados a dar luz al mundo, ser sal de la tierra, tengamos esa tentación de quejarnos, dar palabras tristes, generar mal, actos de impaciencia, palabras impacientes, sepamos dominarnos, porque Él se ha vestido del manto de la humillación, del dolor, sobre Él han caído nuestras quejas, impaciencias, nuestras murmuraciones, nuestro amor propio. Aprendamos de Él a usar este manto del silencio paciente que espera el bien. Y Sor Faustina en el momento de mayor mal no habla de sí misma. Ella lo que está refiriendo en este numeral 92 es que la criticaban, la hacía sentir mal porque desconfiaban de ella, como que se hacía pasar por una falsa mística. Y ella podía defenderse, no, pero si a mí Dios me habla, no, sí, Dios, yo tengo mensajes, locuciones, y defender su reputación, su carrera, defender su amor propio. No. Sabía que la santidad no iba por allí. La naturaleza del amor propio sí va por allí. Busca defenderse inmediatamente por defender el amor propio. Distingamos muy bien cuando tengamos que defender la verdad, el bien, de cara a Dios, a cuando es amor propio, que queremos defender nuestro orgullo, nuestro amor propio, ¿no? Por último, sepamos que la lengua, y esto es algo que vamos a ver durante este tema, si no sabemos manejarla, en definitiva la lengua, movida por el amor propio que está herida por el pecado, tiende a hablar de uno mismo y tiende al orgullo y tiene como última meta la blasfemia. Sí, cuando uno empieza a quejarse, empieza a mentir, cuando empieza a usar los labios para el mal, para la calumnia, para la venganza, para el herir al prójimo, de a poco se va haciendo grosera, de a poco empiezan el no interesar y el ofender a los demás, y no interesar ofender a Dios, y empiezan las palabras que nosotros llamamos las malas palabras, las groserías, y de a poco caemos en la blasfemia.
el ofender a Dios con nuestras palabras. Eso pasa cuando no aprendemos a manejar nuestras palabras, nuestra lengua, porque nuestra lengua tiende o a la blasfemia o a alabar a Dios. Alabamos a Dios con el silencio, alabamos a Dios con la moderación de nuestras palabras, nuestro modo de expresar consuelo, alegría, paz, paciencia. En definitiva, alabanza a Dios, o blasfemia o alabanza. Ese es el fondo del uso de nuestra lengua. ¿En cuál de los dos estamos nosotros? ¿En cuál de los dos estás tú con el uso de tu lengua? Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.